Migrar para mí es reescribirte nuevamente. Tienes la oportunidad de crear una nueva vida. Eso sí es un tema que me pone vulnerable. Me fui con 1000 cosas que he ido tirando. Creo que la terapia fue un factor determinante para mí en ese proceso migratorio. ¿Volvemos? Listo. Hoy vamos a hablar sobre la migración y para este tema invité a alguien que quiero mucho que decidió cruzar fronteras, no solo físicas, sino también emocionales. Marcela. Hola. Marce, hola. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme acá. Ay, es un gusto para mí, tú lo sabes. No, es un placer. Bueno, Marce, empecemos. ¿Cómo fue para ti tomar esa decisión de migrar? Bueno, yo la verdad migré por amor, no por necesidad, como mucha gente lo hace. Yo estaba acá en Bogotá, había terminado la universidad, ya llevaba como 8 años con mi pareja de ese entonces. Y bueno, hablando con él, como que al final tomamos la decisión de irnos porque como un profesional recién graduado, Colombia siempre ha sido un poco difícil para ubicarte profesionalmente y tener un buen sueldo, poder estabilizarte tú o independizarte tú. Y lo hablamos y bueno, tomamos la decisión. También porque queríamos ya como que probar vida juntos, porque lo habíamos hablado acá, pero acá era muy complicado darnos una calidad de vida como la que teníamos con nuestros papás. Entonces, pues nada, quisimos probar suerte. Mi mamá también vive en Estados Unidos hace ya, imagínate, como 20 años, 25 años. Para ese entonces también ya llevaba mucho tiempo, teníamos dónde llegar. Y bueno, éramos jóvenes, nos arriesgamos y nos fuimos. Bueno, cuando tomaron esta decisión, ¿qué fue lo más difícil al momento de tomar la decisión? Que, no sé, algunas personas que dejaron acá, no sé, cosas también materiales, trabajos. Bueno, yo siempre he sido una persona muy de tomar riesgos y de no temerle a muchas cosas. Sin embargo, creo que lo que más nos ataba o nos hacía pensar sí, pensar en si nos íbamos o no, era nuestra familia. Em, él en ese momento, pues su mamá, su papá, sus hermanos, en una familia pues completa, unida, sé que le daba muy duro como desapegarse de ellos. Yo siempre he sido un poco más desapegada porque mi mamá ha vivido en Estados Unidos desde que yo tengo 12 años, 11 años. Entonces, como que siempre me he criado siendo una persona muy independiente. Mi papá también es como el típico papá del antes, que es poco cariñoso como de tocar, de De expresar abrazar. exactamente. Pero igual me daba muy duro porque mi papá pues es una persona sola, una persona mayor, entonces eso me hacía pensar mucho. Sin embargo, una vez hablé con una tía que me dio un consejo que me marcó para ese entonces y fue como, su papá ya vivió su vida, usted viva la suya. Haga lo que tenga que hacer y ya. No se ate a responsabilidades que no son suyas y pues le agradezco un montón eso y mi papá en realidad nunca me pidió el quedarme ni nada, pero pues era por mí, por no dejarlo solo. Creo que fue de las cosas más difíciles de irme. Y mi perrito en ese entonces también que lo adoraba y fue un perrito que yo sé que de pronto muchas personas dirán como, bueno, un perro no es determinante para tomar una decisión, pero con la dinámica familiar que teníamos, en donde éramos mi papá, bueno, mi hermano ya se había ido para ese entonces y yo, ese perrito entró a nuestro núcleo familiar como a brindarnos cariño, a unirnos, entonces también fue un factor que me daba como duro para tomar la decisión, pero al final lo hicimos y sí, tomamos el riesgo siendo pues jóvenes que al final como que tú sientes que no pierdes mucho, ¿no? Bueno, cuando estabas allá en Estados Unidos, Tomás se murió. ¿Cómo fue ese proceso también para ti? Digamos como si en algún momento decías como, no sé, tomé una mala decisión, porque los que te conocemos sabíamos que en ese momento o en ese tiempo Tomás era tu vida. Sí, no fue tanto, o sea, no fue como
factor determinante para yo querer regresarme, pero sí fue un duelo muy duro, muy duro. Sin embargo, yo siempre he sido una persona que piensa que los animales son seres supremamente, ¿cómo decirlo? Como con una conciencia muy, muy amplia, muy grande, y por diferentes razones siempre pensé que Tomás sabía que tenía que irse cuando yo no estuviera, porque si no eso me iba a partir mi corazón y mi alma, que pasó, pero al no estar presente, creo que el duelo se hizo más llevadero de cierta manera, pero de otras formas tú también empiezas a sentir como una culpa, ¿no? Pero bueno, no fue un factor, la verdad, no fue un factor para yo decir como no, me voy a regresar. Simplemente yo sabía, porque cuando yo ya me fui, tomé la decisión de irme, él ya era un perrito adulto, mayor, tenía como 13 años en ese momento, y yo hablé con él, le dije como, Tommy, no me esperes, no me esperes, tú cuando te tengas que ir, hazlo. Básicamente me despedí de él, entonces pues bueno, creo que eso también hizo como que el duelo fuera más llevadero. Y mi papá siempre me ha enseñado a ser una persona muy, como no cercana a la muerte, pero sí a ver la muerte desde de una forma natural de la vida. Entonces, pues así lo vi, me dolió mucho, pero sabía que era más egoísta quererlo tener acá sufriendo de alguna manera. Entonces, cuando mi papá me dijo que ya era hora de despedirse, fui muy consciente de eso, me dio muy duro, pero fui consciente y bueno, lo sobrellevé de la mejor manera que pude. El tema de la educación, de las creencias, de las enseñanzas que, no sé, te daba tu papá, tu mamá, esa distancia que surgió con tu mamá, ¿crees que fue determinante también o es determinante también para uno tomar ese tipo de decisiones? Sí, claro. Claro, o sea, yo creo que migrar no es para todo el mundo. Estoy completamente segura de eso. Y bueno, el camino de cada migrante es completamente distinto, las razones por las cuales se va cada persona es completamente distinto, la situación en la que se va cada persona es completamente distinta, pero definitivamente el ser una persona independiente o que se me haya criado siendo una persona tan independiente, creo que me jugó o me ha jugado a favor para poder migrar. Sin decir que ha sido el camino más fácil del mundo, porque cualquier migrante en cualquier situación, irte de tu raíz, irte como de tu suelo, de lo conocido, es bastante complejo. Pero sí, claramente la educación que siempre me ha dado mi papá de ser una mujer independiente, del haberme desapegado de pronto de mi mamá desde tan chiquita. Entonces sí creo completamente que el que me hayan criado de una forma tan independiente, el haberme, por decirlo de alguna manera, separado desde tan chiquita de mi mamá y haber asumido responsabilidades desde tan chiquita, sí me jugó a favor. En migrar, en ser una persona súper autosuficiente allá, y bueno, en lograr las cosas que orgullosamente he logrado. Sí. Bueno, cuando llegaste allá, ¿te sentiste sola? Cuando llegué allá, no me sentí sola, porque llegué con mi expareja, teníamos familia allá, mi mamá está allá, entonces pues creo que eso también es una ventaja grandísima, por más de que yo no tuviera la relación con mi mamá, pues que muchas personas tienen como tan cercana, pero creo que inconscientemente el saber que tienes familia de primer grado allá te ayuda como a no sentir esa soledad. Sin embargo, creo que es el camino de casi todos los migrantes, es como sí, un recorrido que es común denominador entre las personas que migramos, es que hay un punto en que tú, si te sientes solo, por más de que tengas familia, porque estás en un mundo completamente distinto, o sea, es un país completamente distinto, una cultura completamente distinta, una lengua cuando se migra a lugares, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, que es completamente distinta. La cercanía con las personas es diferente porque las dinámicas, la crianza de las personas es distinta, entonces eso creo que te hace sentir sola o solo de cierta manera. Pero bueno, nada, creo que el que mi familia esté allá, porque tengo a mi mamá, un hermano con el que viví muchos años en Colombia,
que ya tiene su familia, me ha hecho como sentir como ese apoyo, sin decir que pues no haya sentido momentos de soledad y como de ansiedad o como de depresión también a veces en otro país, pues que no es el mío. ¿Y cómo llevaste esa ansiedad? Bueno, yo soy una persona muy acelerada, pero creo que me sé autorregular muy bien. En temas de depresión, creo que yo, gracias a Dios, como que he sabido y he aprendido a autorregularme y también desde que migré, desde que terminé con mi expareja estando allá, comencé terapia y eso me ha ayudado y me ayudó un montón. Como a entender muchas formas en las que yo me relacionaba, por muchas cosas que permitía. Entonces, creo que la terapia fue un factor determinante para mí en ese proceso migratorio. Migrando o no, siempre le digo a las personas, vaya a terapia, vayan a terapia. Pero sí, creo que la terapia me ayudó demasiado y me ha ayudado demasiado como a sentirme más tranquila en los momentos en que he querido renunciar o me he querido regresar o he querido decir, mando todo para la miércoles y me voy por otro país. Me ayudó mucho y me ayudó mucho al principio, que es lo más complicado de emigrar. Bueno, a eso iba a ir, al tema de en esos momentos como quiero mandar todo para la porra. Porra. No quiero, o sea, ya estoy cansada, y todos esos momentos como de llorar en silencio, ¿cómo los manejaste? O sea, o cómo los manejaste, no, sino cómo fue también todo ese proceso. Bueno, hay muchas veces en los que tú quieres mandar todo para la miércoles, o sea, Migrando y no migrando. migrando y no migrando, pero creo que, digamos, yo al principio te decía que migrar no es para todo el mundo, migrar de verdad es para personas o te hace muy resilientes, porque tú tienes que volver a reaprender todo, todo, absolutamente todo. Em, y para personas que tienen perrenque, o sea, lo digo así porque de verdad no es para todo el mundo. Conozco personas que se han ido y a los 2 meses, 3 meses o al año se regresan, que no está mal, para nada. O sea, es como emprender no es para todo el mundo, ¿cierto? Hay personas que prefieren tener su trabajo estable y hay personas que prefieren como emprender. Migrar es igual, hay personas que dicen, no, yo prefiero quedarme en mi lugar, en mi país. Hay personas que dicen, como no, yo puedo con esto. Pero una de las características del migrante es que son personas muy, 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 muy tesas y muy resilientes. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo, cómo fue el proceso de llevar todas estas situaciones como de ansiedad? No, 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 no era eso. No, era cómo manejaste el tema de cuando querías mandar toda la porra Sí, o y cuando por cuando lloraste. No, Ah, ok. eso, más bien, los momentos en que lloraste. O sea, si había algunos momentos, por ejemplo, que sí, por ejemplo, tú eres una mujer muy dura y como, Dura, no, estoy trabajando en eso. y como eres, no, en serio, y como eres mi amiga y de verdad siento que eres como, sí, como una persona muy, muy fuerte, digámoslo así. Obviamente, por más fuerte que uno sea, pues hay momentos en que uno dice como fue pucha, o Se sea, siente vulnerable. sí, y que de Ujú. pronto algunos momentos en que fuiste a trabajar y llegaste y no, no quiero esto o este trabajo definitivamente no, porque pues obviamente sabemos que sí, hay algunos casos que migrar, cuando migran algunas personas pues llegan con trabajos buenos, algunas, pero hay otras que no llegan con trabajos tan chéveres. Entonces digamos que cómo fue también esa experiencia para ti. Es curioso que digas, digamos, el tema de que yo soy una persona muy fuerte y muy independiente y siempre se me ha visto como una persona muy parada ante la vida, ¿cierto? Y sí, o sea, lo agradezco demasiado porque eso me ha brindado la resiliencia para lograr muchas cosas que he logrado o hacer muchas cosas que de pronto muchas personas sienten el temor de hacer. Sin embargo, paradójicamente, el migrar me ha ayudado a vulnerabilizarme más ante la vida y ante todo, y me ha obligado a hacerlo. El migrar, por lo menos los primeros años, tú siempre estás vulnerable,
por temas laborales, por temas de idioma, por temas de dónde vas a vivir, porque no sabes cómo funcionan las cosas, no sabes cómo vas a conseguir, no sé, estabilizarte. Y si uno ya se va siendo un poco mayor, yo era muy joven cuando me fui con mi expareja en ese momento, tenía 30, 29 años, pero aún así fue pucha, ya había tenido una vida laboral y ya tenía una estabilidad acá. Llegar allá, tú tienes que llegar a, como te he dicho, de cero. O sea, eres un niño nuevamente. Tienes que aprender un nuevo idioma, tienes que aprender nuevas leyes, tienes que aprender una nueva cultura, tienes que aprender a cómo relacionarte, tienes que aprender a cómo comportarte en los trabajos, porque es diferente, es muy distinto el sistema. Entonces, por más de que soy una persona como fuerte, vulnerable me he sentido muchas veces, me he sentido desprotegida. Cuando terminé, ese fue como uno de las situaciones más difíciles que viví cuando me separé de mi expareja, ahí sí me sentí sola, ahí sí sentí como, pucha, no tengo un piso, no tengo un apoyo, porque sí, quedé prácticamente como, bueno, ¿y ahora qué? Pero creo que ese tipo de situaciones es lo que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Suena súper cliché, pero así es. De la cual me siento súper orgullosa, porque eso es lo que le ayuda a uno como a crecer en la vida y a escalar en niveles de vida espirituales, emocionales y como tú los quieras ver. Entonces, pues bueno, esos han sido los momentos que más me han ayudado a evolucionar, los que me han hecho crecer de muchas maneras, y los que me han hecho como ir encontrando mi camino. Entonces, pues la verdad, yo sí, obviamente en el momento en que tú lo estás viviendo, no lo agradeces. Dices, porque yo, Pero porque a mí, porque a mí, pero ya cuando pasas ese momento dices como, ok, ya entiendo ya por qué entiendo por qué pasó. pasaron, por qué tuvo que suceder así. Y cuando vuelves y pasas por un momento difícil, ya estás como más fuerte y más consciente, como que sé que esto está pasando porque voy para el siguiente nivel. Entonces siento que eso me ha ayudado a madurar mucho y hacerme más vulnerable a vivir la vida como venga. O sea, la verdad que creo que me encanta mi filosofía de vida o una de mis filosofías de vida y es con Dios y con la vida como venga, porque yo sé que tengo el respaldo que es y tengo las herramientas para afrontar las situaciones como vengan. Marce, qué curioso porque tú pasas como de fuerte a vulnerable, porque siempre es como el proceso y a veces todas estas charlas y todo lo que uno ve y busca es como de ser vulnerable a ser fuerte, pero tú estás al revés. ¿Por qué crees que es ese, o por qué no, sino qué te ha enseñado, sí, qué te ha enseñado y por qué se toma también como la decisión de que no quiero ser fuerte siempre, también es importante ser vulnerable? Porque cuando tú eres siempre fuerte, cuando para ti es tan difícil pedir ayuda, en algún punto te quiebras. Te quiebras y eso es lo que me pasó o me ha pasado en algunas ocasiones, como que yo puedo con esto, yo necesito pedir ayuda, pero por detrás estoy destrozada. Y eso he aprendido, que tú puedes decir, No, necesito ayuda. Ni y no siquiera es puedo con ayuda como esto. monetaria o ni siquiera es ayuda como présteme tal cosa o como, sino es ayuda de hablar con una persona, de hablar con una amiga, decirle como aconséjame porque no sé qué hacer en esta situación o alzar la mano hasta con tu terapeuta, o sea, es abrirte porque si yo siempre le doy como el ejemplo a mis amigas o a las personas con las que hablo del tema de la vulnerabilidad o de la flexibilidad y la dureza, y es como cuando hay un palito, por ejemplo, los árboles que son con su tallo grueso, duro, cuando hay un huracán, son los primeros que se parten, ¿no? Porque no son flexibles. En cambio, cuando tú ves una palmera, yo vivo en Miami,
Y allá en las tormentas tropicales, tú ves esas palmeras y se mueven y pasan las tormentas y están paradas porque están flexibles. Entonces, creo que eso me ha enseñado la dureza a tener que pasar a ser un poco más flexible, más vulnerable conmigo misma y con las personas que también están a mi alrededor. Entonces, creo que cuando tú eres siempre y estás así parada, por dentro, si no lo aceptas y en algún punto te vas a quebrar. Te vas a quebrar, entonces creo que eso es lo que me ha enseñado como tener que vulnerabilizarme en ciertas situaciones. Y sobre esa vulnerabilidad, ¿qué te ha enseñado con el tema de la migración y qué te ha dejado, digamos que la vulnerabilidad más la migración, qué es la enseñanza para tu vida? Bueno, todavía me queda mucho de vida. No, pero lo que llevas. Sí, lo que llevo en mi corta vida. ¿Qué me ha enseñado? Me ha enseñado que todas las personas, me ha enseñado mucha empatía, ¿sabes? El ser vulnerable me ha enseñado a ponerme en la posición de muchas personas que por fuera se pueden mostrar como yo puedo con esto, pero ver más allá de, ok, esta persona es dura, pero estoy segura que más allá de eso tiene algo que le puede estar afectando o ni siquiera afectando, o sea, puede tener como su talón de Aquiles, en realidad todos lo tenemos. Y que si le está afectando no pasa nada. No pasa nada, exactamente, es que todos somos humanos, todos tenemos problemas, desde la clase más alta hasta la clase más humilde, todos tenemos una vida que estamos viviendo, un camino que estamos recorriendo y cosas que estamos aprendiendo. Entonces, me ha enseñado a empatizar desde la persona más fuerte e inquebrantable hasta con la persona que tú ves un poco más débil, por decirlo de alguna manera. Eso me ha enseñado empatía completamente, empatizar y ver un poco más allá de esa máscara, no máscara porque bueno, eso se escucha como si fuéramos fake, pero como ese muro que muchas veces ponemos o como esa cara que mostramos ante el mundo, pero más allá siempre hay algo. Entonces siempre me ha ayudado mucho a empatizar y a ser más abierta con todo tipo de persona, con todo tipo de cultura, con todo tipo de, sí, de persona. Bueno, has hablado del tema de la famosa palabra, porque yo digo la famosa porque ahora todo el mundo habla de la empatía, empatía por aquí, empatía por allá, pero pues realmente en la realidad muchas veces no vemos, pues muchas personas hablan de empatía, pero en realidad no vemos esa empatía por ningún lado. ¿Tú sí has sentido empatía contigo en el extranjero? ¿Conmigo misma? No, personas. Personas, sí, totalmente, totalmente. Yo siempre digo que a mi Dios me puso un ángel allá en Estados Unidos, que es mi jefa, fue mi jefa por mucho tiempo, seguimos teniendo un contacto y sigue siendo una líder mía, y ella fue completamente un ángel para mí allá. Y una persona que también siento que por su proceso migratorio logró empatizar y logra empatizar con todas las personas que llegan y conmigo en especial. Fue un ángel y ha sido una de mis salvaciones o salvadora, por decirlo de alguna manera, en temas laborales allá y en muchas otras situaciones. Y sí, de hecho, yo sí creo que en las personas que te quieren ayudar son más. Nunca he tenido experiencias como escucha muchas veces uno como no, llegan acá y se vuelven pues de otra clase las personas que migran del país de uno. La verdad, yo con las personas que he dado, porque también siento que eso es mucho energía y mucho en lo que te enfocas. Yo siempre, no siempre, he aprendido en este tema migratorio desde que empecé terapia, como que siempre he tratado de enfocarme en lo bueno de las personas. Obviamente a veces es complejo y no voy a decir pues hoy no siempre veo lo bueno, esta persona, la gente nunca me saca la piedra, no,
pero sí creo que en lo que tú te Sí, enfocas, buscar la manera. exactamente, y en lo que tú te enfocas, eso atraes. Entonces, si han habido personas que de pronto me han hecho el feo de alguna manera, porque sí lo hubo en algún punto, yo decía, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien, yo no te voy a poner, yo sigo mi camino. Y creo que eso también eso creo que es lo que hace la resiliencia, como decir, ok, no le caigo bien a esta persona, no me quiere por ciertas, no sé, X razón, no simpatizo con ella, pero no es tema mío que siga esa persona comiéndose ella misma con su rabia y su estrés o lo que sea, y yo continúo mi camino. Entonces, he encontrado muchas personas que me han dado la mano, he encontrado muchas personas buenas en todos los aspectos, en el amor, en el tema laboral, Amistad. amistades. La verdad que he logrado crear una comunidad hermosa y conocer personas maravillosas con las que he logrado empatizar y ellas han empatizado conmigo y bueno, son esa familia que formamos cuando salimos del país y de nuestro núcleo. ¿En qué te cambió tu forma de ser, de hablar, de también cómo expresarte el tema de la migración? Yo siento que soy una Marcela completamente distinta. La que se fue, la que en el 2019 tomó la decisión de irse, a la Marcela de hoy. En esencia creo que sigo siendo la misma porque la esencia ha permanecido, pero sí siento que he madurado completa, o sea, en muchas otras formas muchísimo. Y he logrado evolucionar de muchas otras maneras y en muchos aspectos de mi vida también. Em, por ejemplo, en el área, en cuanto a pareja, yo ya sé qué es lo que quiero. En ese momento yo simplemente estaba con una persona, teníamos una relación medianamente buena, porque de hecho migrar me ayudó a darme cuenta que esa no era la persona que quería para mi vida. O la vida que quería para mí. En el tema laboral, yo acá trabajaba como periodista, luego trabajé en temas de marketing. Allá el mundo y la vida me puso en un mundo completamente distinto, que es el mundo de el insurance, que es... ¿cómo es insurance? Seguros, perdón. Sí, yo Sí. En el tema laboral, por ejemplo, también me cambió completamente la perspectiva de la vida, porque acá yo ejercía en algo completamente distinto en lo que ejerzo ahora, que es en el tema de seguros de salud y de vida. Sin embargo, también como que hago ciertas cosas de marketing, pero me ha empezado a apasionar mucho el tema de seguros, cosa que acá jamás hubiese tenido cercanía y nunca la tuve. En el tema de las relaciones con las personas que manejo, yo siempre, la verdad, siempre he sido como un imán de buenas amigas y de mujeres buenas, no en el sentido de mujeres, no, sino de buenas personas, de mujeres que son personas de luz, de mujeres que son tesas, berracas, echadas para adelante, que no tienen envidia, porque si me doy muy rápido cuenta, o bueno, he aprendido también eso, a darme muy rápido cuenta de cuando una persona se acerca de cierta manera con algún interés, alguna como estratégicamente, ni siquiera por sacarme algo, sino, no sé, con alguna segunda intención, entonces tomo la decisión y me redirecciono muy rápido. Eso también lo he aprendido mucho con el tema migratorio. El tema migratorio a ti te ayuda a evolucionar. De hecho, una vez creo que lo leí o lo escuché en un podcast, que el migrar 5 años para un migrante es como 10 años para una persona en su país. Porque te obliga, es que no tienes opción a evolucionar. De hecho, creo que muchas personas tomamos la decisión de irnos del país porque de cierta manera nos sentimos estancados o sentimos como que nada avanza, ¿cierto? Entonces tomamos la decisión de irnos y allá, si tú te pones manos a la obra, la vida se avanza y te obliga a avanzar y te obliga a tener que seguir adelante, porque allá si no tienes el sostén, por ejemplo, yo acá tenía que el sostén de mi papá o mi familia que si, no sé, un día está triste para Cali, o no sé.
Entonces allá sí te obliga la vida a seguir dándole, a salir adelante. El que yo siempre he dicho, y no sé si no todo el mundo esté de acuerdo, pero el que no quiera hacer dinero en un país como lo es Estados Unidos, que es donde vivo yo, es porque no quiere. Claramente no es que sea fácil. No estoy diciendo, tú llegas a los 2 años, ya tienes dinero. No. Y tampoco es que se vuelva uno millonario. No. Pero si ves más el flujo de caja, por decirlo de alguna manera, si ves más que creces como más rápidamente, si ves que evolucionas y si trabajas y te pones la 10, como que avanzas. Cosa que acá en Colombia yo no sentía que estuviera pasando, por lo menos en mi caso, porque sé que hay muchas personas que acá les va muy bien. Pero en mi caso yo no veía, yo decía, pucha, yo acá cuándo voy a poder vivir yo sola. De hecho, cuando me fui, me tomé la decisión para irme para Estados Unidos, de las primeras cosas que le dije a mi papá fue, papi, yo quiero llegar a mis 30 siendo independiente, yo no quiero llegar viviendo en la casa de mis papás a mis 30. Y no es, y para mí personalmente, o sea, respeto muchas personas que lo hacen, pero para mí personalmente eso era un pasito hacia el éxito, lograr mi independencia, y acá era muy difícil. Entonces, el migrar me ha hecho cambiar completamente y soy una Marcela muy distinta, con la misma esencia, pero soy un poco más selectiva, por ejemplo, con las personas que me relaciono. Y no en el sentido de selectiva de, ay, o sea, no, la persona porque tiene tal puesto, no. Genuinamente. Genuinamente selectiva como por el ser, por la persona como tal. Miro mucho la energía o lo que la persona puede aportar, y nos podemos aportar recíprocamente, sin decir es que tú me das y yo te doy, no. Pero me di cuenta que las relaciones recíprocas son supremamente importantes. Porque yo, por ejemplo, acá era las personas que daba, porque soy una persona muy fuerte, no sé qué, entonces como que para mí no es difícil el dar, el hacer, el crear. Entonces lo daba por hecho, pero sin darme cuenta que eso me drenaba. Y eso me llegaba o me llevaba a tener relaciones injustas o inequilibradas o desequilibradas o relaciones tóxicas. Entonces, el migrar me ayudó mucho a eso, a darme cuenta de que no, o sea, tú también a veces tienes que recibir a cambio cosas. O tú das, pero también tienes que recibir. Entonces, sí, la verdad, siento que el migrar me ha ayudado a evolucionar mucho. Sin decir que, ay, ya soy la, mejor dicho, evolucionada, no, todavía tengo mucho que aprender, seguramente tengo muchas cosas por vivir, pero hasta el momento, en 5 años, 6 años que llevo viviendo fuera, sí he crecido mucho en muchos aspectos. Y en ese crecimiento, ¿qué le dirías a esa Marcela que estaba empacando las maletas hace 6 años? ¿6 años? Sí. Que lo haga. No me arrepiento para nada, porque como te dije en un principio, yo nunca me fui por necesidad, gracias a Dios. Me fui siguiendo un sueño, me fui por amor en ese momento. Me fui también por experiencias. La persona con la que me fui, el amor con el que me fui, definitivamente tuvimos que vivir eso para darnos cuenta que no estábamos ahí el uno para el otro. Seguramente acá seguiríamos juntos, no sé. Pero ¿qué le dirías a Marcela? Que lo haga sin miedo, que siga como esa corazonada, porque por más complejo que haya sido al inicio, lo agradezco completamente porque me ha ayudado a crecer y me ha ayudado a ver la vida desde otras maneras y desde otra perspectiva, completamente. ¿Te has sentido extranjera en tu propio país o cómo ha sido ese cambio de cuando llegas acá, cuando vienes acá? La vez pasada te decía, saqué otra vez Callito cogiendo Transmilenio, pero no, o sea, pues imagínate, yo duré 6 años sin venir, y sí, obviamente vi las cosas diferente. Es muy, o sea, es muy raro porque tú llegas y ves todo igual, como que nada ha cambiado. Pero al mismo tiempo, tu perspectiva y tú internamente has cambiado. Entonces ves todo desde otra perspectiva, no desde la perspectiva cuando viví acá. No me he sentido extranjera para nada. De hecho, siento que mi país me abraza cada que llego, mis amigos también me reciben, mi papá, mi casa, todo, pero
sí ya siento que este no es mi lugar en el mundo, por lo menos hasta el momento. Siento que en este momento en mi vida he encontrado mi lugar en el mundo, ahora me siento así, porque recién yo migré, estaba en una ciudad en la que no sentía que estuviera en mi lugar. De hecho, o sea, esa ciudad me repelía de todas las formas, de pronto por muchas cosas que vivía allá, o de pronto porque fue ese inicio de ese proceso migratorio, que es lo más complicado los primeros años, como adaptarte, mirar el tema laboral, crecer. Pero ahorita donde estoy me siento completamente feliz, plena, agradecida del proceso que he tenido, de los altos y los bajos y, y de donde estoy. Entonces sí, le dirías a Marcela, hazlo y a donde tú decidas irte te va a ir bien. Entonces hazlo. Así Sí. será. ¿Has construido hogar? Digamos que tu hogar ahora es donde estás ahora. Siento que es mi hogar. Ahorita siento que es mi hogar donde estoy completamente. Me siento tranquila, me siento en paz con la vida que he construido y que quiero seguir construyendo. Ahorita estoy en un nuevo momento de evolución profesional porque quiero ir al siguiente nivel. Y es tema de organizarme, de focus y demás, pero en cuanto a familia, hogar y sentirme yo por dentro bien, lo he conseguido completamente. Claramente hay momentos, no somos perfectos, ¿no? Y aparte somos mujeres hormonales, que a veces somos así, a veces así, Una montaña rusa. una montaña rusa, pero sí siento que he encontrado mi lugar en el mundo, que he encontrado mi hogar, que me siento querida, que el núcleo, las personas y la familia que he construido son personas sólidas y son personas de verdad que me llenan. He logrado reconstruir esa relación con mi mamá. Creo que también eso fue una de las cosas por las que Dios me puso allá para, eso sí es un tema que me pone vulnerable, pero para volver a reconocerme con mi mamá, porque imagínate, ya se fue, perdón, cuando tenía 12 años, o sea, era una niña. Y ahorita hasta con ella he empatizado en muchas cosas, porque ella se fue para Estados Unidos cuando yo tenía, o sea, a esta edad, a los 35. No hagan cuentas, ¿sabes? Pero sí, de hecho sí, totalmente haría todo como lo tengo que hacer y me siento en mi casa. Me hacen falta personas como tú, como Lina, como mi papá, como mi familia. Pero definitivamente sí siento que la familia que he creado y la familia que hemos creado junto con mi hermano, que él tiene su familia porque él también tuvo su proceso migratorio y como ese renacer ha valido completamente la pena. O sea, en estos momentos, ¿crees que hace un rato lo decías, que no sé por qué estoy pasando por esta situación, porque a mí... Entonces en estos momentos dices, ah, ya entiendo por qué pasé por todo esto. Totalmente. Ya todo hace sentido. Ya todo hace sentido de lo que viví en ese momento. Ya digo, ya entiendo completamente por qué tuve que pasar por una ruptura de cierta manera, porque tuve que vivir en un lugar en que no me gustaba para nada un tiempo, porque tuve que conocer cierto tipo de personas, porque tuve que salir de mi comodidad y zona de confort al migrar. Ya lo entiendo completamente y lo agradezco completamente. ¿Cómo hiciste o cómo llevaste todas estas con mil cosas de la migración? ¿Cómo lograste decir, bueno, por este lado es el camino, por este no, por este sí es? O sea, ¿cómo lograste tener esas mil cosas en la cabeza y poderlas como solucionar? O no solucionar, organizar. Yo me fui con 1000 cosas en mi maleta. Me fui con 1000 cosas en mi maleta. Y en la cabeza. Y en la cabeza, totalmente. O sea, en mi maleta emocional, en mi maleta amorosa, en mi maleta familiar. O sea, me fui con 1000 cosas que he ido tirando. Y se ha ido haciendo más ligero el camino. Como te digo, sin decir que ya tengo mi vida solucionada, que todo está hecho. No, seguramente tengo muchas otras experiencias por vivir, pero siento que sí he ido haciendo mi camino más ligero. Y he sacado 1000 cosas de mi vida que no me servían en muchos aspectos. Ya has traído mil cosas también. Y he traído 1000 cosas maravillosas a mi vida. Marce, ya para cerrar, ¿qué es migrar para ti? ¿Qué es migrar para mí?
Migrar para mí es reescribirte nuevamente. Es reescribirte y es encontrarte con tus miedos más profundos, es encontrarte contigo, porque por más de que migres con tu familia, solo o acompañado con tu pareja, es darte cuenta de que tienes la oportunidad de crear una nueva vida, ¿no? Y es volver a reescribir esa vida como tú quieres hacerla, porque siento que en los países a los que tomamos la decisión de migrar, las personas, no sé, en Latinoamérica, son países que te brindan infinitas oportunidades si las sabes tomar, las sabes aprovechar, si llegas y te acomodas y dices, ok, tengo que reaprender y voy a reaprender cómo es este nuevo sistema y te ajustas a una nueva forma de vida. Sin dejar tu esencia, claramente, porque la esencia de nosotros siempre se va para donde estemos. Y creo que es lo más bonito de cada persona, pero totalmente te permite reescribirte, reinventarte, rearmarte, volver a crear una vida como tú la quieras hacer, claramente si lo haces de una manera correcta, sabiendo agradecer con las personas que te dan la mano, darte cuenta, perdón, de cuáles son esas cosas que tienes que desechar, que ya no te van a servir ahí, y dando bienvenida y apertura para esas nuevas cosas que van a llegar a tu vida. Marce, mil gracias. Ay, Mil gracias por reescribir y estar en este renacer de Con Mil Cosas. Ay, no, gracias a ti, mi Yadi.